Hola, buenos días y muchísimas gracias por la invitación a la sociedad y al doctor Rogelio Martínez. Y efectivamente yo les voy a hablar de lo que tenemos de evidencia en lo que es el tratamiento de terapia blanco e inmunoterapia en este grupo de pacientes, que a pesar de que tenemos evidencia científica poco global en este grupo etario, todos nos hemos enfrentado y día con día vemos que cada vez los pacientes oncológicos en esta edad sigue aumentando. Y como lo mencionaron en la plática anterior, realmente este término a mí me gustó mucho ahora que lo denominaron en ASCO de este año, donde mencionaron un término que se llama la mayoría invisible. ¿Por qué mayoría invisible a este grupo etario? Pues principalmente porque sabemos que más del 60% de los pacientes que tienen cáncer ocurre en pacientes o en personas mayores de 65 años de edad. Esto hace que en las próximas décadas, según las estimaciones de Globocan, este grupo etario va a aumentar de tal forma que vamos a tener pacientes con cáncer en edades mucho más avanzadas. ¿Y por qué invisible? Porque cuando uno se da cuenta de los estudios fase 2 y fase 3 de tratamientos que están guiando nuestra práctica clínica en el manejo de estos pacientes, nos damos cuenta que solo el 25% a 30% de los pacientes incluidos en estos estudios corresponden a pacientes mayores de 65 años de edad, de tal forma que de estos pacientes que tienen cáncer, solamente el 25% son incluidos en estos estudios y la evidencia científica es un poco difícil de poder interpretar para nosotros como clínicos. ¿Qué factores tenemos que tomar en cuenta en estos pacientes? Pues sabemos que son un grupo que tiene que ver con muchas características diferentes a los pacientes que tienen una edad mucho menor. Algo importante son los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que sabemos que son que cambian en los pacientes adultos, el metabolismo, la eliminación, la absorción, y muchos de los pacientes llegan con una malnutrición, de tal forma que muchos de los fármacos que utilizamos de terapia blanco tienen que ver con interacciones medicamentosas en la mayoría de los pacientes. Algo importante es el estado cognitivo, muchos de ellos cursan con depresión, el apoyo de los familiares y desde el punto de vista social, el cual puede tener un impacto en que el paciente pueda tomar sus medicamentos. La mayoría de los medicamentos de terapia blanco que utilizamos son vía oral, entonces tenemos que asegurarnos que el paciente tome su medicamento como lo estamos indicando. ¿Cuál es el beneficio? Cuando nosotros tenemos un paciente en esta etapa, en esta edad frente a nosotros, en nuestra mente sigue estando lo mismo que podemos tener nosotros en la mente para tratar a un paciente joven. Es decir, tenemos que pensar en el tratamiento más eficaz, de tal forma que tenga un impacto en la supervivencia en este paciente. Y el otro aspecto que tomamos de forma importante es la calidad de vida, de tal forma que la toxicidad también se vuelve muy relevante en este grupo de pacientes. Es un hecho que la terapia en pacientes oncológicos ha cambiado desde lo que es la era molecular. A partir del año 2000 se vinieron a sumar muchos medicamentos, todo lo que son anticuerpos, inhibidores de tirosina sinasa y la inmunoterapia vinieron a dar un beneficio muy claro en la supervivencia global en estos pacientes. Sabemos que no solamente en algunos tumores, en la mayoría estamos usando estos medicamentos, y este impacto en la supervivencia global, queremos saber si ese impacto está siendo transferible a estos pacientes de este grupo etario. Es un hecho, y todos lo sabemos, que existe lo que es el envejecimiento del sistema inmunológico, al cual no podemos evitar. Este término que se conoce como inmunosenescencia se debe a una disfunción de la respuesta inmune, lo cual se ha visto que mantiene una exposición crónica antigénica que con el paso del tiempo hace que la persona tenga una inflamación de bajo grado de forma crónica. Esto puede producir un daño tisular y celular que lleva a un escape de la inmunovigilancia y de tal forma a un desarrollo tumoral. Es por eso que la inmunosenescencia se relaciona mucho con mayor prevalencia de enfermedades infecciosas autoinmunes y obviamente producción de tumores.
pero realmente cuando uno está hablando de este envejecimiento en el sistema inmunológico, se pregunta cuál es el impacto que tenemos o qué es lo que sucede normalmente. Sabemos que para que nosotros tengamos una respuesta antitumoral, tenemos que tener lo que son el aumento de los antígenos tumorales, todo lo que son las células presentadoras de estos antígenos, principalmente los macrófagos, y la célula más importante de activación y que va a regular esta respuesta antitumoral son los linfocitos T, que tienen que ver desde su producción, maduración, transportarse al tumor, identificar el antígeno y producir lo que es la lisis tumoral. Cuando uno habla de inmunosenescencia, sabemos que todos los pasos involucrados en una respuesta antitumoral están afectados. Hay alteración desde que no hay aumento de estos antígenos tumorales, los macrófagos no son, hay disminución, no están alterados y no son capaces de presentar el antígeno, y los linfocitos T existe una disminución en su producción, su maduración y por lo tanto su activación, de tal forma que toda la respuesta pues no está de una forma adecuada. En este sentido, cuando nosotros decimos que el tratamiento de la inmunoterapia que actualmente estamos dando, sabemos que mucho de su beneficio tiene que ver con esta respuesta inmunológica que estás produciendo en el paciente para poder tener una respuesta antitumoral, y que el principal efector que va a manejar esta respuesta antitumoral con la inmunoterapia es los linfocitos T. Uno se pregunta si la inmunoterapia puede ser una buena opción en el adulto mayor donde esta respuesta inmunológica está alterada. Voy a hablar de los estudios que tenemos, principalmente inhibidores de CTLA4 e inhibidores de PD1, PDL1. Este es un estudio de melanoma, que es uno de los estudios más importantes que conocemos, donde se evaluó el ipilimumab para pacientes con melanoma metastásico y donde vimos que existía un beneficio muy claro en sobrevida global. El porcentaje de pacientes que se incluyó de mayores de 65 años de edad fue bajo. De 380 pacientes incluidos, solamente 90 pacientes fueron mayores de 65 años de edad. Sin embargo, en el análisis de subgrupo se ve que este beneficio con la inmunoterapia está presente. Este es un estudio hecho por un programa de varias instituciones de Italia por el uso expandido del medicamento de ipilimumab, y aquí evalúan principalmente el efecto de este medicamento en pacientes de edad adulta. Los dividen en mayores de 70 años de edad y menores de 70 años de edad. Y si se dan cuenta, existe un beneficio claro en los pacientes mayores de 70 años de edad. Hay un beneficio en la sobrevida global con un 38% al año y 22% a los 2 años, que si se dan cuenta, de hecho, es un poquito más alto que los pacientes menores de 70 años de edad. Algo importante que también se vio en este estudio fue que los pacientes tenían un índice de respuesta global muy buena, que es casi del 15%, y un índice de control de la enfermedad de casi el 38%, que son los términos que nosotros manejamos para tratamientos con inmunoterapia. ¿Qué hay de los eventos adversos? Bueno, los eventos adversos en este estudio, en estos pacientes, realmente, si uno se da cuenta, los eventos adversos grado 3 y 4 son bastante considerables comparados a los pacientes con menor o igual a 70 años de edad. ¿A qué se debe esta respuesta cuando uno dice si se supone que estos medicamentos aumentan la respuesta inmunológica y esta respuesta inmunológica no es al 100% en este grupo etario? Bueno, es que existen ciertos mecanismos que balancean y equilibran este tipo de respuestas. Uno de ellos que puede explicar esta buena respuesta a ipilimumab o anti-CTLA4 es que cuando se hacen los niveles de estos receptores inhibitorios, se ve que los pacientes que tienen entre mayor edad tengas, mayores niveles tienes de CTLA4, aquí pueden ver la comparación, así como de otras moléculas coestimuladoras de los linfocitos T, como es CD4 y CD45. Y esto también puede tener una relevancia en los pacientes que son tratados con estos tratamientos de inmunoterapia.
En cuanto a la eficacia de anti-PD1 y PDL1, aquí les muestro los estudios, principalmente los estudios fase 3, que tienen análisis de subgrupo, porque no todos los estudios tienen este análisis de subgrupo. Sí incluyen pacientes mayores de 65 años de edad, pero no tenemos estadísticas o evidencia de cómo les fue a esos pacientes. En estos estudios podemos ver el primer estudio de pacientes con cáncer de cabeza y cuello, uno de los medicamentos nivolumab, que evaluó pacientes con cambios más bien con análisis de subgrupo. Podemos ver que los pacientes tienen una mejor respuesta, o más bien existe todavía el beneficio en la sobrevida en los pacientes que tienen mayores de 65 años de edad. Pero si ustedes se dan cuenta, en mayores de 75 años el porcentaje de pacientes que incluyen pues es muy poco, que es casi del 18%. En pacientes con cáncer de células renales, otro estudio con nivolumab, podemos ver que las tasas de respuesta existen en pacientes mayores de 65 años de edad, con una inclusión de casi el 30%, y cuando vemos mayores de 75 años de edad, este beneficio se pierde, probablemente porque el porcentaje de pacientes que están incluidos es muy bajo, ¿no? Menos del 10%. Y este último estudio, que es el cáncer de vejiga con el medicamento de pembrolizumab, donde se incluyeron un número muy importante de pacientes mayores de 65 años de edad, que casi son el 60%, podemos ver que existe un beneficio en sobrevida global. Sin embargo, pues no hay un análisis en pacientes mayores de 75 años de edad. Yo creo que la falta de evidencia de que en pacientes mayores de 75 años de edad no existe este beneficio puede ser principalmente porque el número de pacientes que se incluye es muy bajo. Este es otro estudio que es hecho con atezolizumab en pacientes con un cáncer urotelial, que hizo un análisis en pacientes mayores de 80 años de edad, incluyó 21% de estos pacientes, que equivale a 25 pacientes de todo el grupo, donde se vio que la sobrevida global en estos pacientes fue alrededor de 15 meses, con unas tasas de respuesta bastante considerables del 28%, y algo importante de este estudio, y que sabemos que para atezolizumab uno de los marcadores más importantes de respuesta es la expresión de PDL1. En este caso, el único factor que tuvo que ver con respuesta en los pacientes fue la expresión de PDL1, independientemente del grupo etario. Asimismo, tenemos estudios en melanoma. Sabemos que el tratamiento estándar de melanoma es con estos medicamentos. Los estudios que hacen una estratificación por grupo son estos que les pongo, donde podemos ver que en el subgrupo de mayores de 65 años de edad, que la mayoría incluyó entre el 35 y 40%, se ve un beneficio de estos medicamentos. Sin embargo, en pacientes mayores de 75 años de edad no tenemos mucha información. Solamente el estudio de nivolumab hizo un análisis en mayores de 75 años de edad, que solamente fue el 16% de los pacientes que se incluyeron, y donde se ve un claro beneficio, de hecho un poco mayor que en los otros grupos de menos edad. En cáncer de pulmón también sabemos que también es el tratamiento estándar para estos pacientes, en primera línea de tratamiento para los que tienen expresión alta también de PDL1, y podemos ver que en el análisis de los pacientes de mayores de 65 años de edad existe un beneficio que se mantiene. En pacientes mayores de 75 años de edad, si se dan cuenta, se pierde este beneficio. Sin embargo, el porcentaje de pacientes que incluyeron de mayores de 75 años de edad es del 10% o menos del 10%, y probablemente pues por eso es que no vemos ese beneficio en esos pacientes. Obviamente sabemos que, y con toda esta información, nosotros día a día estamos utilizando estos medicamentos en muchos de estos pacientes en este grupo etario, y sabemos que la eficacia existe. Todavía nos quedan muchas dudas, principalmente por estos análisis de subgrupo, que no tenemos un buen volumen de pacientes. La otra cuestión que nos preguntamos de estos medicamentos es qué tan seguro es para el paciente, tomando en cuenta que su respuesta inmunológica no es la misma
misma que un paciente joven. Este es un estudio que evaluó la eficacia y la seguridad de los de estos medicamentos en melanoma en pacientes mayores o iguales a 80 años de edad, y lo que se vio es que los pacientes tenían una mayor toxicidad, principalmente presentaban más rash y diarrea, y un mayor porcentaje de pacientes tuvieron que suspender el tratamiento por estas toxicidades. Obviamente hay una mayor vigilancia en la hidratación y tolerancia a la vía oral que puede provocar en el paciente un deterioro significativo en su estado de salud. De tal forma que mis puntos a considerar en la inmunoterapia en el adulto mayor son los siguientes. La inmunosenescencia es un proceso complejo e inevitable. Existe una mayor respuesta inmune antitumoral, una menor respuesta inmune antitumoral. La información es controvertida de los estudios que tenemos con análisis de subgrupos, el grupo es poco representado. La mayoría de los pacientes adultos mayores que se incluyen tienen un mejor perfil que lo que normalmente nosotros vemos en este grupo de pacientes, por eso es que se incluyen estos estudios, de tal forma que la toxicidad y la eficacia está siendo valorado en un grupo de pacientes de edad con las mejores características que puedas tener en esos pacientes, que no es lo que normalmente vemos nosotros en pacientes mayores de 65-75 años de edad. La expresión de PDL1, sin embargo, es un marcador de respuesta a algunos tumores, y aparentemente esta expresión es independientemente de la edad, por ahí que la eficacia de estos medicamentos es un hecho que se puede dar en estos pacientes, y aunque el perfil de toxicidad en estos análisis de subgrupo son similares en pacientes menores o mayores a 65 años de edad, hay que hacer evaluaciones multidisciplinarias tomando en cuenta no afectar la calidad de vida del paciente. Por otro lado, tenemos todo lo que es la evidencia que tenemos de terapia blanco. Sabemos que en estos pacientes, principalmente que vamos a utilizar estas moléculas, existen 3 puntos más importantes que también tiene que ver la respuesta inmunológica, pero que son los que nos pueden dar un pronóstico de tolerancia y respuesta al tratamiento de terapia blanco, como es la polifarmacia. Sabemos que muchos de los medicamentos que utilizamos se metabolizan por el citocromo 450, y las interacciones a muchos medicamentos de inhibidores de tirosina sinasa existen, por lo cual tenemos que tener una clara vigilancia de lo que toma el paciente cuando vamos a dar estos medicamentos, las comorbilidades y la baja respuesta funcional que sabemos que existe en estos pacientes. El mismo tema que en inmunoterapia, el porcentaje de pacientes que están incluidos en los estudios con terapia blanco es un 30% aproximadamente en todos ellos, de tal forma que la evidencia que tenemos es mucha en análisis de subgrupos con pocos pacientes que fueron incluidos, y lo que dicen estos estudios es que todas estas terapias que utilizamos de terapia blanco, antiangiogénicas, anticuerpos antifactor de crecimiento de endotelio vascular, inhibidores de tirosina sinasa, anticuerpos anti-EGFR, anti-HER2, inhibidores de tirosina sinasa, anti-HER2, CKID, inhibidores de tirosina sinasa, EGFR, IAL y algunos otros como BRAF, MEK y mTOR, tienen un beneficio en los pacientes mayores de 65 años de edad. En la mayoría de los estudios que existen de todos los tumores en los que se están utilizando estas terapias, está recomendado porque esta extensión del beneficio existe en estos análisis de subgrupo. Lo que todos los estudios concluyen es que el perfil de toxicidad es diferente en los pacientes que son mayores de 65 años de edad, de tal forma que lo más importante cuando vas a dar un inhibidor de tirosina sinasa o una terapia blanco como un anticuerpo, tienes que tomar en cuenta la toxicidad. Estos son estudios hechos en pacientes adultos mayores. Este es un estudio con sunitinib, donde dividieron a los pacientes en menores y mayores de 70 años de edad. Si se dan cuenta, la proporción de pacientes es de aproximadamente 200, y lo que se vio en este estudio es que la eficacia era igual, la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global fue igual en los dos grupos etarios. Sin embargo, sí hubo una mayor toxicidad, siendo más importante la fatiga, la tos, la anemia, edema periférico.
En este otro estudio también de un inhibidor anti-BEF en pacientes de edad avanzada mayores o igual a 70 años de edad, lo que se volvió a observar fue que la eficacia es la misma, sin embargo hay mayor toxicidad grado 3 y hasta el 70% de los pacientes requirió una reducción de dosis. Esto sucede y se vuelve a replicar en otras terapias blanco. Este es un análisis de pacientes que fueron a tratamiento con bemurafenib, dabrafenib y trametinib, y lo que se vio es prácticamente lo mismo. El porcentaje de pacientes que tienen eventos adversos grado 3 y 4 es mucho mayor en los pacientes que tienen una edad mayor de 70 años de edad. De tal forma que en la terapia blanco yo creo que lo más importante es valorar la toxicidad. Hay que tomar en cuenta el estado funcional, las comorbilidades, las interacciones medicamentosas y los eventos adversos conocidos. A diferencia de la quimioterapia, donde conocemos ciertas escalas que nos dicen nos predicen cuál es la toxicidad que vamos a tener con estos pacientes en este grupo etario, para terapia blanco e inmunoterapia no la tenemos, no existe esta herramienta, de tal forma que la evaluación de una forma un poquito más específica no existe. Yo creo que necesitamos una nueva clasificación de eventos adversos para este grupo etario. No es lo mismo tener 4 o 6 evacuaciones diarreicas en una persona joven que tenerlo en una persona en una edad adulta o un anciano, donde va a tener probablemente repercusión en su hidratación y lo puede llevar a un estado funcional poco agradable. De tal forma que se están haciendo ya equipos para poder evaluar cuáles son las nuevas clasificaciones que podemos tener de eventos adversos en estos pacientes. Y aunque la mayoría de los estudios de inhibidor de tirosina sinasa son propuestos como una alternativa en los pacientes con esta edad, se requiere, yo creo que una estricta evaluación y obviamente un manejo multidisciplinario para poderles dar realmente este beneficio a estos pacientes. Yo veo una clara incongruencia cuando hablamos de que la mayoría de los pacientes oncológicos son mayores de 65 años de edad, el 60% si no es que más, y que las estimaciones van para que este grupo etario aumente de forma significativa, de tal forma que el porcentaje de pacientes que vamos a tratar oncológicos va a ser de este grupo de edad, y que los estudios que se están realizando y que son los que basan nuestros tratamientos y terapias específicas oncológicas solamente los incluyan en un 30%, de tal forma que en esta era en donde estamos haciendo medicina personalizada, tratando de dar una mayor eficacia a nuestros pacientes con una menor toxicidad, sigue siendo un interrogante en el adulto mayor, anciano, de que no sabemos realmente si estamos dando un beneficio con una mínima toxicidad en estos pacientes. Creo que eso es todo. Gracias.